Hoy quiero hablar de algo que nos atraviesa como emprendedores, que es la dificultad para pedir ayuda. Yo creo que es un tema clave para explorar porque el camino emprendedor ya es bastante solitario y desafiante de por sí, ¿no? Seguramente te pasa que a veces te sentís sobrepasado de cosas, muchas veces por ahí te sentís perdido, sin una orientación, sin una guía clara de cómo seguir. A veces quizás te gustaría tener una mirada externa que te complemente, o por ahí estás necesitando hacer catarsis con alguien sobre un tema en específico, o simplemente necesitas una mano extra. Pero ¿qué pasa? Ahí empiezan a meterse en medio de todo. Mandatos sociales, condicionamientos, creencias limitantes que nos hacen quedarnos en el molde y hoy vamos a estar hablando de esto. Mi nombre es Jessica Mraz. Ayudo a emprendedores lifestyle que hablan español no nativo y que buscan guía y acompañamiento en su camino emprendedor a la vez que entrenan el idioma. Comparto contenido de alto valor y ofrezco espacios de mentoría uno a uno, 100% en español, diseñados especialmente para una inmersión completa en el idioma. Bien, vamos de lleno al tema del día de hoy. Antes que nada y como aclaración, cuando hablo de pedir ayuda, no me refiero a mendigando como seres débiles o incapaces. Me refiero a asumir que sí, que por ahí estamos necesitando de un otro y entonces que consideremos la posibilidad de recurrir, sea a amigos, a pares, a colegas, a profesionales especializados, mentores, una red de networking, quien sea que nos pueda apoyar, ya sea en la parte emocional o en algo concreto que estemos necesitando resolver. Y ante esta situación, yo lo que veo es que entran en juego un montón de factores, ¿no? Desde sociales hasta personales, que de alguna manera nos hacen sentir un poco incómodos si tenemos que pedir ayuda. De hecho, a algunas personas puede despertarles un estrés mental y emocional bastante alto. ¿Sí? Les resulta muy difícil pedir ayuda. Quiero que vayamos rápidamente uno por uno, que veas con cuál de estos te sentís identificado porque estoy segura de que por alguna de estas situaciones ya pasaste. Uno de los clásicos es que pedir ayuda rompe con la imagen de seguridad, de autosuficiencia y de independencia que tenemos como profesionales autónomos. El clásico yo puedo solo. ¿Te suena? Bueno, el pedir ayuda lo vemos como un acto de vulnerabilidad y por orgullo, en parte, no nos permitimos perder ese lugar de autosuficiencia en el que nos sentimos seguros y respetados. Otra de las cosas que veo mucho es que a veces es difícil decir no sé. Esto no lo sé hacer. ¿Me puedes dar una mano? Por ejemplo, ¿no? Esto nos cuesta porque nos sentimos menos que el otro. Nos sentimos como medio incapaces, ¿no? O ignorantes. Y nos resulta difícil que el otro nos vea como ignorantes o incapaces cuando de ignorantes o capaces por ahí no tenemos nada. Y otra de las trabas que surgen al momento de pedir ayuda es el famoso perfeccionismo, ¿no? Esto de nadie lo va a hacer tan bien como yo. Y sobre todo aparece mucho cuando tenemos que delegar alguna tarea o resolver algo puntual. Y también tenemos miedo a que el otro nos juzgue. Por ejemplo, vamos con algún tema emocional en el que nos sentimos expuestos. Y nos da miedo esa mirada externa que nos va a catalogar así o asá, que por ahí nos va a cuestionar algo, no sé. O si vamos con un pedido puntual, nos da cosa que el otro piense que le estamos molestando o que medio nos estamos abusando de su buena voluntad. Y también está la traba de las creencias limitantes, ¿no? Que cada uno pueda tener. Por ejemplo, asociar el hecho de mostrarnos vulnerables con debilidad o con fracaso, cuando en realidad una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y todo esto, para quien emprende, se juega mucho más. Pero los emprendedores que trabajan con socios o con equipo también lo sufren, ¿eh? Y muchas veces tienen mucha dificultad para delegar o para pedir apoyo, porque tienen muy arraigada esta creencia de que pedir consejo o demostrar vulnerabilidad es un signo de debilidad. Traje este tema hoy porque me parece muy importante que cambiemos la perspectiva. Estamos emprendiendo, tal vez en tu caso solo, tal vez con equipo, pero independientemente de esto, la realidad es muy parecida para todos nosotros. Emprender es un camino complejo, es exigente, es desafiante, solitario, inestable. Y si nos empacamos en hacerlo solos, en quedarnos solos, en bancárnosla solos en todas las circunstancias, lo único que vamos a lograr es mayor desgaste emocional y mental. Entonces, pedir ayuda a las personas correctas te puede acelerar el camino, puede aumentar tu motivación, te puede ayudar a minimizar errores. Y quiero cerrar el tema de hoy con 2 tips bien puntuales sobre a quién pedirle ayuda. Lo primero que te diría es que elijas personas en las que confíes
y con las que te sientas cómodo, ¿sí? Con quien puedas mostrarte de forma genuina y abierta. Y lo segundo que te diría es que la persona tenga un cierto criterio o conocimiento sobre lo que necesitas ayuda o guía, ¿no? Porque justamente lo que buscamos es poder nutrirnos con su feedback, ¿sí? Resolver una situación, lo que sea. A lo que voy es que no estamos pidiendo ayuda al tuntún por el solo hecho de pedir, sino que tenemos una necesidad atrás. Así que eso, tenerlo en cuenta. Bueno, contame vos ahora. ¿Te cuesta pedir ayuda? ¿Cómo te llevas con este tema? ¿Hay algo que te incomoda más a la hora de tener que recurrir a otros? Déjame un comentario o escríbeme por Instagram y seguimos la conversación por ahí. También te invito a seguirme en mis diferentes redes sociales para más contenido sobre desarrollo personal para emprendedores lifestyle que buscan entrenar su español a través de una práctica inmersiva. Nos vemos la próxima.